Y bueno, como dije, en esta mañana vamos a continuar una palabra que he estado orando al Señor, porque que el Señor ilumine mi mente y pueda iluminar la suya, ¿verdad? Para poder entender esta palabra de Dios, que es una palabra muy fuerte, hermanos, muy profunda. Hasta donde el Señor me ha iluminado, voy a darla. Vamos a hablar entonces en San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Este fue el discurso de Jesús en la sinagoga de Capernaum. Las gentes que le seguían al Señor fueron muy diligentes en buscarle, ¿verdad? El Señor luego, después de que estuvo aquí en Capernaum, el Señor dice que cuando se anocheció, descendió con sus discípulos al mar, entrando en una barca. Estoy leyendo el 6:17. Iban cruzando el mar hacia Capernaum, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Se levantaba, dice, el mar. Bueno, ahí el Señor hizo un gran milagro, pero luego el Señor llegó al otro lado, llegó al mar de Tiberias, que este mar era un lago muy grande que estaba a 21 kilómetros, tenía 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. Era un lago bastante grande. Y el Señor entonces dice el 22 que al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que allí no habían más barcas y Jesús no había entrado con ella en sus discípulos. Entonces dice que otras barcas, el 23, habían arribado a ese mar de Tiberias y la gente vio entonces que Jesús no estaba allí y entraron a las barcas y fueron entonces a Capernaum buscando a Jesús. Y luego dice que lo hallaron, el verso 25, al otro lado del mar y le dijeron: Rabí, o sea, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Se notan entonces como que están preocupados, ellos están preocupados por el cuándo y cómo llegó Jesús al otro lado, ¿verdad? Cómo Jesús se fue para el otro lado. ¿Cuándo llegaste acá? Porque no le dijo me voy, ¿verdad? Agarró a sus discípulos y se fue. Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor les reprocha el motivo por el cual lo estaban siguiendo. De cierto digo, o sea, les digo verdad, porque comiste pan. Porque el Señor dice que en los versos anteriores el Señor les repartió el pan. El 11 dice que comieron cuanto quisieron. Entonces ellos empezaron a seguir a Jesús porque habían comido pan, porque se habían saciado. No solo habían comido, no, se habían saciado. Pero el Señor los reprende. El motivo por el cual lo están siguiendo es un motivo corrupto, no es un motivo sincero por el que están siguiendo al Señor. Es porque les dio de comer. Y sabe, en la versión anterior del 1909, Reina Valera, dice: porque os hartasteis. Me están siguiendo. Porque al Señor no lo miraban como el Hijo de Dios, no lo miraban como el Mesías, no por la doctrina o la palabra o lo que Él estaba enseñando para el bien de sus almas. Eso no era la motivación.
de esta grande multitud. Como hoy nosotros podemos verlo también. ¿Cuál es la motivación de los creyentes en seguir a Jesús? Porque no me quiero ir a quemar al infierno, por eso sigo a Jesús. Porque quiero disfrutar las bendiciones del cielo. Yo creo que cuando uno tiene un encuentro personal con el Señor, uno lo va a seguir primeramente porque lo ama. Porque el amor de Dios, dice, inmediatamente ha venido a ser derramado en el corazón. Y porque lo amamos, porque hemos experimentado su amor, porque hemos experimentado su perdón, porque hemos experimentado el cambio del camino de perdición a un camino de verdad, a un camino íntegro, a un camino justo, a un camino santo. Y también porque nos ha dado promesas que son verdaderas, que son válidas eternamente, porque han salido de su boca y fueron consumadas cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario. Pero hay muchos, la palabra de Dios lo dice también a través del apóstol Pablo, que hay muchos que siguen a Cristo de diferentes maneras, por diferentes motivos. Algunos que siguen a Cristo por el dinero, porque se han enriquecido. Otras lo siguen a Cristo por vanagloria, así dice la palabra. Pero otros siguen a Cristo por amor. Ahora les mandé a las hermanas, a la reina, les mandé un video, no sé si lo vieron. Las que siempre viven con el teléfono, no sé si lo vieron. Es la historia de cómo nació la canción, el canto que nosotros cantamos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No lo sabía, hermanos. 49 años de seguir a Cristo y no sabía el origen de ese canto. Es tremendo el origen de ese canto. ¿Sabe quién lo dijo? ¿Quién dijo esas palabras? Lo dijo un hombre misionero en un pueblo de la India, frente a los que lo iban a ejecutar. Le dijeron, si tú decides no seguir a Cristo, bueno, te vamos a dejar con vida. Pero si tú decides seguir a Cristo, seguir tu religión, tu fe, vamos a matar a tus hijos. Y él dijo, he decidido seguir a Cristo. Cristo adelante, el mundo atrás. Y le mataron sus hijos delante de él. Y le dijo el jefe territorial, decide seguir porque vamos a matar a tu esposa. Le mataron la esposa enfrente de él y dijo, he decidido seguir a Cristo. Y luego le volvió a preguntar el hombre si se retractaba, y él dijo, he decidido seguir a Cristo. Y dio su vida, murió. Pero ¿sabe qué sucedió después? A raíz de ese testimonio y de esa fe convincente y de ese testimonio fiel, que el hombre se sintió turbado, porque ni él estaba tan dispuesto a dar su vida por la religión que él seguía, por la idolatría que él seguía. Entonces este hombre se entregó al Señor Jesús. Entregó su vida a Cristo y luego toda esa región de India se convirtió al Señor. Bien tremendo. Todo lo que se narra ahí, pues en ese video es tremendo. Y reparar en él, que nosotros cantamos ese canto y es una inspiración. Para mí es una inspiración. Desde que yo vine al Señor, que lo escuché. Y ha sido una inspiración
para continuar adelante pese a cualquier precio. Seguían a Cristo entonces porque les había dado de comer, pero el Señor les dice: no, es esa comida la que ustedes tienen que desear y buscar. Aquí vemos nosotros un ejemplo del Señor. Dice el verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hermanos, aquí nosotros podemos ver que ellos no estaban interesados en nada de lo que era la persona de Jesús. Por eso el Señor les reprende, porque el Señor Él no andaba buscando adulación, porque decirle a un rabí, a alguien en este tiempo, no era a cualquiera que se le decía rabí. Pero el Señor no estaba interesado en adulaciones. Ese es un ejemplo para los que somos ministros del Señor, que hay muchos que les gustan que les anden adulando. Eso no es agradable al Señor. Y cuando a usted le gusta que le anden adulando, hermano, entréguele toda esa debilidad al Señor. El gran yo soy es Él. El gran maestro es Él. El Señor es Él. Y por eso aquí la gloria es a Él. A Él. Toda la honra y la gloria es al Señor. Que el Señor nos guarde de caer nosotros en esas hipocresías, ¿verdad? En esas hipocresías. Una cosa es el amor sincero que nosotros tenemos en el corazón y que debemos expresarlo, pero otra cosa son las adulaciones, que se practica a nivel de todo. A nivel de todo. Cuando usted mira un programa secular y usted escucha esos programas que pasan ahí en la radio, en la televisión, cómo se adulan a las personas. Y es pura a veces hipocresía, porque no hay nada de verdad. Pero nosotros, como seguidores de Jesús, debemos de ser fieles para rechazar todas esas cosas. Y Jesús les dice que deben de trabajar por la comida verdadera, la comida eterna. Él es el pan de vida. Él es la comida eterna. La comida que nutre el espíritu, es la que dura para siempre. El Señor dice que debemos de trabajar por esta comida y debemos de trabajarla con diligencia. Con diligencia. Porque el estómago con unas 4 onzas de arroz, un pedacito de carne, un guineo verde, usted lo llena. ¿Sí? Usted lo llena. Pero el espíritu, su vida espiritual, hay que trabajar, hay que buscar a Dios para poderla llenar. No es así nomás. Hay muchas cosas que impiden la llenura espiritual. Muchas cosas. Ahora yo estaba meditando. Todo vacío espiritual de Dios va a ser llenado. Yo que una vez lo dije. Si en ti hay vacíos espirituales, van a ser llenados por el otro que llena, ¿verdad? Nada más que el otro, usted sabe para dónde lo lleva. Para dónde lo lleva. Pero la vida por dentro, la vida espiritual, la vida interna nuestra, va a ser llenada. Con emociones efímeras, sí. O sea, que no tienen duración. Las emociones aquí de este mundo no tienen duración. Pasan. Todo lo que a nosotros nos puede proporcionar gozo, placer, se termina en segundos muchas veces. Usted se siente muy emocionado porque se va a poner un traje nuevo, se lo pone y terminó. Una vez que se lo puso, se terminó.
Usted recibe cuando usted ya sabe lo que es el valor del dinero, que ya le da al valor del dinero el lugar que tiene el dinero, usted recibe dinero y se siente igual. Así de sencillo. Pero la llenura espiritual hay que buscarla. Y hay que buscarla con diligencia. Por eso el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Pero ahora a veces el modo que nos quiere llevar el enemigo de esta tierra, de este mundo y de la iglesia, es que busquemos primero la comida material, que busquemos primero lo material, que nos enfrasquemos en lo material, que nos afanemos en lo material, que demos la vida por lo material. Como pasa tanta gente hoy que no viven, no disfrutan lo que tienen, porque pasan tan apegados a lo material. No disfrutan su familia, no disfrutan nada. ¿Y qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos, hermano? Todo queda. Todo queda. Por tanto, lo que usted se afanó y dio las fuerzas y dio todo, ahí queda todo. Por eso, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego, dice el Señor, Él se va a encargar de ir añadiendo todo aquello, porque Él es bueno, porque Él conoce los deseos de nuestro corazón. Pero primero, busquemos lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar. Y luego ellos dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bueno, una es que creáis en Él que ha enviado el Padre, el Dios, el Señor. Y dice el Señor luego: ¿qué señal? Estoy leyendo el 30. Pues haces tú para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? ¿Y no les había multiplicado el pan hacía poco? Y les había dado de comer y no había ninguna panadería ahí. No había ninguna panadería. No habían máquinas de hacer pan. El Señor de 2 panes le dio de comer a más de 10,000 personas. Y le dio peces asados de 5 panes y 2 peces. Pero ¿cuáles obras haces? Para que te veamos y te creamos. Seguir a Cristo hay que seguirlo por fe. Creer en Cristo es por la fe. Jesús es el verdadero pan del cielo. Verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Pan del cielo les dio a comer. En ese tiempo estaba cerca la fiesta de la Pascua. Marcaba la salida de Egipto. Marcaba la salida de Egipto y marcaba también en el desierto el maná, el pan que el Señor hizo descender del cielo. Todo va en un lineamiento divino. Todo desde ya desde el Génesis va cumpliéndose todo el propósito de Dios. Usted lo sabe. Y el Señor le dice que Él es el pan que descendió del cielo. Jesús les dijo: de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquel pan terminó cuando llegaron ellos a la tierra prometida, pero ahora estaba en medio de ellos el verdadero pan. El Padre había enviado, dice, el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, me encanta esto, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Porque el pan es vida. Cuando comemos pan nos satisfacemos. Yo soy muy amadora del pan. A mí me encanta mucho el pan, hermano. Por eso estoy así también poco bella. El Señor era el verdadero pan del cielo. Ellos querían señales del cielo. Bueno, habían visto, como decía, los milagros.
Ahora, Dios les había enviado entonces el maná a Jesús, el verdadero pan de vida eterna. Pero ¿saben? Ellos no entendieron. Ellos no entendieron el sentido espiritual que eso tenía, que esas palabras tenían. Y le dijeron a él: danos siempre ese pan. El verso 34. Señor, danos siempre este pan. Ellos no entendieron lo espiritual. El sentido espiritual ellos no lo entendieron. Danos siempre los 5 panes, multiplícalos. No entendieron el pan divino que es Jesús. Y están hablándole, le están contestando de una manera natural. Danos siempre pan. O sea, nosotros, Señor, bien fácil, ¿verdad? Ya no vamos a amasar harina, ya no vamos a comprar harina, ya no vamos a amasar harina, ya no vamos a hornar, no vamos a hacer nada, porque tú nos vas a estar dando constantemente el pan. Y solamente vamos a tener como allá en el desierto. Yo creo que ellos estaban visualizando el desierto, y creo que así ha de haber sido. Porque allá en el desierto se levantaban muy temprano en la mañana y recogían el maná. Ya estaba el maná, solo tenían que ir a recoger las semillas, dice. Y luego las tenían que moler y hacer lo que ellos querían del maná. Así estaban también diciéndole al Señor: danos siempre este pan. Pero en Israel, los israelitas, ¿qué tenían que hacer? ¿Era solo irlo a recoger? No, tenían que levantarse y irlo a recoger. O sea, siempre hay una acción, porque Dios es un Dios de trabajo. La haraganería no está en el carácter de Dios, no forma parte del carácter de Dios. Por eso usted, aunque no tenga ganas, a veces no tenemos ganas físicamente, no estamos desganados, cansados, reventados. Sí, yo sé que este cuerpo se cansa y a veces solo quiere dormir. Pero ¿qué hace usted, verdad? Usted está bien cansado, pero el lunes tiene que ir a trabajar. Y usted se levanta y se va a trabajar y usted echa ganas. ¿Ah? Lo mismo es al hombre espiritual. Hay que decirle: bueno, no quieres, pero tienes que querer. Tienes que querer, tienes que buscar, porque si no, ¿qué? Languideces. Usted trabaja y usted no se alimenta, usted no se vitamina su cuerpo físico, usted va a languidecer, o sea, va a entrar en deficiencia vitamínica. Su cuerpo necesita una buena alimentación, su cuerpo necesita vitaminas. Hay que tomar vitaminas. Los hombres necesitan tomar vitaminas, las esposas tienen que preocuparse por darles a sus maridos vitaminas buenas. Sí, hermano, fíjese que esto pareciera broma, pero no. Hermano Mateo estaba bien divilucho, le dio el dengue, ¿verdad? Y quedó todo divilucho y todo así, ¿verdad? No, hombre, yo le compré unas vitaminas al hermano. Ahora producen vitaminas, hacen vitaminas que van directamente para las partes de su cuerpo que hay que fortalecer y vitaminar. Y yo siempre que voy le digo: ajá, hermano Mateo, ¿y cómo va con la vitamina? Me está viendo el hermano Mateo. ¿Y cómo va? ¿Se está tomando la vitamina? Sí, hermana, me la estoy tomando. Porque es necesario hacerlo, hermanos. Ahora lo mismo es también en el cuerpo espiritual, en el ámbito espiritual de su ser. Usted tiene que fortalecerlo, porque si no usted va entonces a morirse, va a entrar en anemia y le entra cualquier virus y lo dobla. Hermanos, el Señor entonces les dice que hay que comérselo a Él. Él es el pan del cielo. Él es el pan de vida. Verso 35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Comprobado por los que hemos seguido a Cristo todo este tiempo. Hambre, o sea,
siempre hay que tener hambre, pero cuando el Señor dice nunca hambre, es que tú vas a estar siempre lleno. Tienes hambre, el Señor te va a saciar. Tienes sed, el Señor te va a saciar. Entonces el Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. O sea, cuando venimos a Cristo, Él lo llena todo en todo. Amén. Entonces Jesús habla bajo un ejemplo de pan. Yo soy, dice, el pan de vida. Y dice: mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Y aquí siguen unas promesas maravillosas que habla de creer en Él bajo el ejemplo del comer y del beber. El Señor habla allí entonces. Y el Señor entonces dice que el pan vivo es su cuerpo, el cual todos los que quieren, todos los que querrán, tendrán vida. Así como Él tiene también esa comunión con el Padre, así también la tendrá todo aquel que venga a Jesús. Mire qué maravilloso, promesas lindas y hermosas. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Promesa de Jesús. ¿La creen, hermanos? ¿La creemos? Yo la creo. Vine al Señor, usted vino al Señor porque el Padre nos dio a Jesús. Nos dio a Jesús. Yo sí me entiende la frase. A mí el Señor me dio a Jesús. O sea, yo soy de Jesús. Usted es de Jesús. ¿Acaso no es motivo para postrarnos? Porque mire que cuando el Señor les habla a ellos, deberían haberse postrado y adorado, pero no, más bien murmuraron contra el Señor. Entonces mire qué hermoso. Esta es la promesa para ti y para mí. De todo lo que me diere, no pierda yo nada. O sea, el Señor, con el Señor, que vamos a estar nosotros perdidos con el Señor, Él nos ha hallado. Y mire, y nos va a resucitar, dice, en el día postrero. Y Él es Dios, Él es verdadero. Por eso nosotros nos paramos donde sea, a quien se sea, y le hablamos de que Cristo es la verdad. Porque toda su palabra es verdad, y toda su palabra un día Él la dijo y ha de cumplirse. Hemos de resucitar a aquellos que hemos visto en Él la vida eterna, la salvación. Verso 41, murmuraban entonces de Él, dice, porque los judíos habían oído decir que Él era el pan que descendió del cielo. Les chocaba a ellos tan religiosos. Pero el Señor también, Jesús, a eso llamó comer su carne y beber su sangre. Poderoso. Esto es tan profundo. Es tan profundo. Yo le voy a decir algo, hermanos, con toda sinceridad ante la presencia de Dios. La Santa Cena, yo todavía no entiendo profundamente lo que es la cena del Señor. Y sabe que oro al Señor por mí y también por usted, que no sea un ritual, no sea un rito la cena del Señor. Que cuando nosotros tomemos la cena del Señor, lo hagamos con la convicción que el Rey quiere. Que tengamos esa convicción que estamos comiendo su carne y bebiendo su sangre. Realmente ese pedacito de pan es un símbolo de su carne, de ese cuerpo perfecto inmolado en la cruz, ese cuerpo que sufrió lo que usted y yo debíamos de sufrir por el pecado que nosotros somos.
los pecadores que nosotros somos. Pero Él lo sufrió por mí. Muchos de nuestros hermanos ya pasaron el rigor de la muerte. Muerte que para algunos fue, pues, la misericordia de Dios muy dulce, y podría decirse. Anoche, por ejemplo, mientras estábamos terminando de predicar en el parque, partió a la presencia del Señor la hermana Denia. Ella era la mamá de la exnuera de la hermana Dora. Ella vino muchas veces aquí, la hermana. Muchas veces estuvo aquí, no sé cuántos de ustedes la vieron. Una señora alta, delgada, trigueña. Muchas veces vino acá. Siempre la observaba, que ella desde que se sentaba era una mujer que se deleitaba en el oír la palabra del Señor. Rápidamente. Imagino que le dio algo en el corazón, ¿verdad? Se le paró su corazón ayer. Terminando estábamos de orar cuando ella estaba partiendo. Y bueno, hermanos, una mujer todavía joven, muy joven, fiel al Señor. Bueno, pues yo dije, Señor, le decía al Señor, gracias por la vida de nuestra hermana, Señor. Y bueno, tuvo una muerte dulce, ¿verdad? Una muerte rápida. A otros han pasado por el rigor de la muerte. El Rey sabe por qué. Yo no tengo respuestas para eso, el Señor sabe. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, mire, cuando nosotros pensamos, hermanos, en esa muerte tan incomparable, la de Jesús. Entonces, mire, eso es lo que hacemos en la Santa Cena. El ver al Calvario, el ver a Jesús en la cruz del Calvario. Y el Señor lo dejó ya como un memorial que debemos recordar siempre. Que su sangre bendita y poderosa, santa, purificada, fue derramada. Porque Él era aquel cordero que era sacrificado una vez al año en el lugar santísimo, en el altar del sacrificio. Y esa sangre era derramada sobre la proposición. Y cuando descendía a la presencia de Dios, veía esa sangre y miraba aquel cordero que se quemaba en ese altar. Eso era tipo. Todo lo que sucedió en la cruz del Calvario era ese pan que descendió del cielo. Por eso, hermanos, cuando hoy en adelante tú tomes el vino y comas el pan, hazle con toda reverencia y con toda esa convicción de que ahí está el cuerpo y la sangre de Jesús, de nuestro Señor y Dios. Jesús es el pan de vida que alimenta nuestro espíritu. Así es, Él es el pan de vida. Y podemos presentar en esta hora una alegoría del pan. Mire cómo viene. Jesús es el fruto del árbol de la vida. Amén. Ese pan que surgió de la tierra en el vientre de la Virgen María. Él tomó vida, Él tomó forma de ser humano. Amén. Y murió en el sufrimiento, como decía, en la cruz. Fue ese pan cocido en el horno del dolor, de un dolor injusto, pero justo para Dios. Él murió así. Él es el pan de Dios que murió, pero que está vivo. Él está vivo, aleluya. Y es la plenitud de la gracia y de la verdad de Dios que debemos nosotros creer. Y Él está para cuidarnos hasta el día de la resurrección. Qué hermoso. Todo eso tuvo su origen y su fuente en la voluntad del Padre. Por el Señor dice, la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad de mi Padre,
La voluntad del que me ha enviado. Siempre está hablando de la voluntad de Dios, de la voluntad del que me envió, de la voluntad de mi Padre. Esta es: que todo lo que Él me diere, yo no pierda nada. No pierda nada. Bendito sea Dios. Hubieron reacciones. Hubieron reacciones a esta palabra del Señor, ¿verdad? Hubieron muchas reacciones a esto de ellos mismos, a los que Jesús les estaba hablando, y a nosotros también. Dice: murmuraban, verso 41, entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿y no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Le murmuraban, porque Jesús había crecido en medio de ellos, ¿verdad? Y el Señor empieza a decirles que Él es el pan que descendió del cielo. A un montón de gente religiosa e ignorante que no entendían absolutamente nada de lo espiritual. Pero ahí estaba el Señor, teniendo paciencia y enseñándoles. Enseñándoles el Señor. Murmuraban de lo celestial y de lo divino que Él les decía: porque yo soy el pan que descendió del cielo. Cuestionaban su descendencia, porque Él era el hijo de José, aunque José descendía del mero tronco de Isaí. Del Isaí, ¿quién era? Isaí era el padre del rey David. De ahí venía la descendencia. Y venía de Adán. Desde allá venía la descendencia de Jesucristo. Y también de María. María también era descendiente de David, del linaje de David. Era descendiente también. Pero le cuestionaban, porque saben que María pues salió embarazada antes de casarse o de estar con José. Y nosotros no conocemos. Y no conocemos que ese es el hijo de José y el hijo de María. ¿Y cuál es que dice que descendió del cielo? Y en otra versión dice: aquí están nuestros hermanos. Y los hermanos de él aquí están con nosotros también. ¿Y qué se cree este? Mire, todo eso pasó Jesús. Todo eso pasó el Señor. ¿Qué mira usted en eso ahí? Usted puede ver ahí una indiferencia. Lo que uno mira en la gente. La gente es indiferente al mensaje de Dios, al mensaje de salvación. La gente es indiferente. Ustedes pueden verlo cuando vamos al parque. Cada quien está en su rollo, usted puede observar ahí. Cada quien está en su motivación. Pero más de alguno de repente se para y escucha. Pero vale la pena que aunque sea uno, porque como decía ayer en el parque, la voluntad de Dios, Él amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Amó. Pero la cuestión del llamado de salvación es la decisión de cada persona. Y entonces el Señor dice: uno, con uno que se arrepienta, hay gozo en el cielo, dice la palabra de Dios. Porque para el Señor todas las almas valen. Y todas las almas son de Él. Pero usted puede ver eso en la indiferencia de la gente. Que van, vienen cada quien en lo suyo, pero no se paran. No se paran. No se detienen. Así también pasaba con el Señor. Diciéndoles estas verdades el Hijo de Dios, el mero Hijo de Dios. Y lo que obtenía eran respuestas de burla. Dice que murmuraban de Él. Verso 43, Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, bueno, porque el Señor conocía los pensamientos de todos. Todo lo que estaban pensando el Señor lo conocía. Y ustedes están murmurando, le dijo.
Pero sabe, ninguno de ustedes puede venir a mí. Porque decían, este iletrado, este carpinterito quiere venirnos a enseñar cosas divinas, cosas del cielo. Pero el Señor les dijo, ¿saben? Ninguno de ustedes puede venir a mí o puede escuchar este mensaje o me puede oír y me puede escuchar si el Padre que ustedes creen, dicen que creen, no le trajere. Qué bombazo, ¿verdad? Pero tampoco lo entendieron. Escrito está, dice, en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Se lo está diciendo a ellos. Y todo aquel, porque eso está en Isaías 54 creo que dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. El Señor había prometido esto, que todos iban a ser enseñados por el Señor. Pero el Señor dice, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. O sea que ellos ni habían escuchado al Padre, aunque decían que sabían más de las 600 leyes de la Torá, del Antiguo Testamento, de la ley. No sabían nada, no habían oído al Padre. Por lo tanto, tampoco habían aprendido y por eso no oían a Jesús y su verdad. Pregunta para nosotros también. ¿Cuánto hemos oído nosotros de Dios? ¿Cuánto se nos dice a nosotros y cuánto nosotros practicamos? Por eso yo le digo a usted, hermano, que usted cuando vaya a juzgar algo, tenga mucho cuidado cuando usted juzga algo. Porque no vea que se le venga la pedrada a usted mismo. ¿Sabe que es bíblico lo que le estoy diciendo? Cuando usted levanta su dedo para juzgar a alguien y para decir que es que mira, que a mí eso no me gusta. Cuando alguien levanta el dedo para juzgar a otro, que se mire primero él. ¿Qué está haciendo él? Va delante de ese otro, ok, puede, pero aún debe hacerlo con justo juicio, dice el Señor. O sea, con justicia, ante Dios. Ante Dios. Porque mire, a veces nosotros decimos cosas contra alguien y a veces esas cosas se nos vienen a revertir a nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con eso, porque también el Señor escucha. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Con quien usted esté hablando, ya sea con la persona con la que usted le tiene más confianza, tenga cuidado al decir, porque Él escucha. El Señor está escuchando y Él juzga las cosas. Entonces dice el Señor: de cierto, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, Jesús. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Verso 50, ese es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Les chocó. No entendían. Jesús les dijo: de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, que es Jesús, vivirá eternamente.
vivirá eternamente. Esto era fuerte para ellos, porque se les había una de las cosas que no podían entender en lo natural, porque ellos analizaban todo, racionaban todo en lo natural. Era porque ellos tenían prohibido comer sangre, y el Señor les está diciendo que deben de comer sangre y deben de comer su carne. O sea, lo estaban entendiendo natural, literalmente, que tenían que comerse la carne de él y beber su sangre. O sea, era algo que no entendían, no lo podían percibir, discernir. Por eso decía, el que oyó al Padre y aprendió de él, me va a entender, me va a escuchar. Y Dios, porque Dios será el que se lo revelará, porque prometido estaba que iban a ser enseñados todos por Dios. Todos por Dios. Pero ellos murmuraban por la ignorancia que ellos tenían, porque si hubieran tenido un poquito de conocimiento, se hubieran postrado y le hubieran adorado y hubieran recibido con gozo las buenas noticias. Después de 3 años de 300 años de esclavitud romana que tuvieron ellos, algunos esperaban, los que habían aprendido del Padre, por ejemplo los pastores. ¿Por qué le fue revelado a los pastores que iban a ser un niño, que había nacido un niño, que fueran a Belén, que pasaran a Belén? Ya entre 3 meses y medio vamos a celebrarlo. Que pasaran a Belén, y los pastores fueron a Belén, porque esos que eran la clase pobre, los humildes, los iletrados, como decíamos el domingo, los iletrados, ellos que pastoreaban las ovejas, los más ignorantes, pero esos quizás habían aprendido de las profecías que hablaban de la venida del Mesías, y fueron, dice, y ahí estaba María, José y el niño. Pero ¿cuántos habían en Israel en ese tiempo que no se dieron cuenta de que había nacido el Mesías? ¿Cuántos habían en Israel siguiéndolo, multitudes, pero nunca entendieron que Él era el Cristo de Dios? ¿Y cuántos llegaron siguiéndolo a la cruz y lo crucificaron y midieron aquellas señales y tampoco creyeron? Pero los destinados a creer se levantaron el día del Pentecostés y recibieron a Jesús, y nació la iglesia. Pero ¿cuántos hoy en día vemos nosotros que han recibido este mensaje de salvación una y otra vez, pero no abren su corazón al Señor? ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, estamos recibiendo los llamados de Dios y nosotros somos sordos también? Porque pesan sobre nosotros la vida diaria. El afán de la vida diaria tiene más peso que lo espiritual. Y el Señor nos está llamando. El Señor nos está llamando. Yo he entendido algo. Fíjese que ayer estaba escuchando una enseñanza en la BBN y daba gracias a Dios, porque decía: Señor, es lo que yo le he estado pidiendo, te he estado pidiendo. Nosotros tenemos un proyecto. Mis hijos y yo tenemos un proyecto. Y bueno, el proyecto ha estado ahí como parado, ¿verdad? Hemos estado orando al Señor, hemos estado haciendo algunos pininos, como decimos. Pero yo un día orando al Señor, yo le decía: Señor, ¿por qué no se abren las puertas que estamos pensando que se pueden abrir para iniciar este proyecto? Y hablaba a Dios, bueno, por mis hijos, ¿verdad? Las necesidades que yo vengo en la vida de mis hijos. Y el Señor me hizo entender ese día que, bueno, esta era una preparación. Era una preparación para cuando eso inicie, nuestro corazón esté bien definido con Dios, para que la valorización de lo que Dios nos va a confiar no nos gane el amor al Señor, no nos gane el deseo de servir a Dios. Porque una de las cosas para mí definidas y que se lo he transmitido a mis hijos era amar y servir a Dios siempre. Prioridad, amar y servir a Dios siempre.
Y bueno, esto entendía y escuchaba yo al hermano. Muchas veces tú estás esperando, decía el hermano, una respuesta. Pero tal vez Dios te la ha estado posponiendo para que tu corazón vaya siendo moldeado al carácter de Dios, para que eso no te gane, para que eso no te aparte, para que eso no te aleje del propósito que tiene para ti. Y así lo he entendido. Gracias, Señor, les decía yo, gracias. Porque muchos hermanos, yo lo he visto, muchos comenzaron proyectos muy grandes, pero empezaron esos proyectos a ganarles el tiempo de Dios, a ganarles el servicio a Dios, y todo eso con el postrer venir se vino abajo. Todo lo perdieron. Porque Dios tiene que estar en el lugar en que tiene que estar. Eso es bien importante, hermanos, bien importante. Entonces el Señor aquí les hace una enseñanza. Y dice el verso 59, y estas cosas dijo en la sinagoga enseñando. Ahora, ya vamos terminando, hubieron reacciones, como decía. Cuando Jesús declaró estas cosas, hubieron reacciones. Muchos murmuraron porque decía la ignorancia, no conocían. Pero el Señor aquí, en el verso 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Tenían que comerse sus palabras. Él era el pan. La palabra que salía de la boca de Jesús es el pan. Él era la palabra de Dios consumada, el verbo. Entonces las palabras de Jesús no eran fáciles. Estudiamos el domingo pasado cómo debe ser el vivir de los ciudadanos del reino. Y verdad que tenemos que aprender a ser ciudadanos del reino. ¿Cuántos se portaron con mansedumbre esta semana que pasó? Pero ya renunciamos a ser mansos. Yo no he renunciado. Aunque iba con mi hijo, ahí va. Ahí frente a la Mundial, íbamos a entrar a la Mundial a comprar unas cosas. Y se para un taxi delante de nosotros, nos quita la entrada. Y una muchacha, yo no sé, que el taxista como que la estaba convenciendo de llevarla, ¿va? Y la muchacha bien fresca, ¿verdad? Ahí platicando. Y nosotros queriendo entrar a la Mundial, porque vamos de viaje, ya era tarde, ¿va? Y yo, bueno, ¿y esta muchacha qué le pasa? Así dijo la pastora. Así dijo. Hermano Santos, así dije. Bueno, ¿y esta muchacha qué le pasa? Y David me dice: tranquila, mami, me dice. Tranquila, mami, me dice David. Pues sí, entonces, mire, imagínese, hermano, ¿pero qué? Ya por eso ya no voy a practicar la mansedumbre. No, tenemos que ser mansos. Tenemos que ser mansos. Pero ese es el carácter de los ciudadanos. Entonces, lo que quiero decirle es que cuando los discípulos y todos aquellos seguidores de Jesús lo escuchaban, y todo lo que el Señor decía, que había que poner la mejilla que te daba, que te hería esta, había que darle la vuelta y que te dieran la otra. Y todos esos mandamientos y todo lo que Jesús enseñaba. Y que el que te pide, dale. Y que si alguien te pide la capa, también dásela. No, hombre. Y ese día como que claudicaron. Y dijeron: no, dura es esta palabra. ¿Quién la va a poder oír y a obedecerla? Entonces dice que Jesús, sabiéndolo en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿y esto os ofende? O sea, lo que les había dicho el Señor era nada. Comerse su carne y beberse su sangre, para el Señor era Él. Era Él. Era Él. Es que no puedo ni explicárselo. Era el Señor mismo. Entonces el Señor le dice: esto los ofende. Pues, ¿qué
si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Si esto les ofende, que les he dicho que yo soy del pan que descendió del cielo y que el Padre me envió, y que aunque sea el hijo de José y María, pero aunque ustedes no lo crean y les duela, yo soy el pan vivo, yo soy el pan que descendió del cielo. Eso los ofende, eso les molesta, en otras palabras. ¿Y qué tal si yo abriera los cielos ahorita mismo y les mostrara mi trono y les mostrara dónde estaba yo primero? Como muertos caerían. ¿Qué tal si ahorita se abriera el cielo aquí? Yo sería la primera, que yo creo que hermanos, Juan, el discípulo amado de Jesús, que amaba a Jesús, que se le recostó en el pecho y que le dijo: seré yo, Señor. Que qué confianza tenía ese discípulo, que se le recostó en el pecho al Señor. Cayó como muerto, dice, cuando lo vio. Este Jesús que estoy hablando estaba antes de ir a la cruz, pero el que vio Juan era el resucitado, el que describieron aquí los grupos el día de la fiesta bíblica. Ese es el que usted y yo vamos a ver un día. Usted y yo no vamos a resistir. Esta carne se muere ante la presencia de Jesús. Esta carne no resiste el poder de Dios. Y entonces el Señor le dice: bueno, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado a ustedes son espíritu y son vida. Entiendan, en otra palabra, entiendan que el Espíritu es el que da vida. En su espíritu ustedes necesitan la revelación. Ustedes necesitan la revelación, ustedes necesitan ser enseñados para entender estas profundidades. ¿Qué estoy haciendo yo? Orándole al Señor, hermanos, para que me enseñe, que le enseñe a mi espíritu estas verdades, porque yo quiero entenderlas en la magnitud que el Señor quiere que las entienda. Hay pasajes en la palabra de Dios que si no son por revelación del Espíritu, usted no los va a entender. Hay misterios en la palabra de Dios que usted no le ora al Espíritu Santo, usted no va a entender nada. Usted siempre va a decir, si les pregunto yo: no sé, no lo he leído, no sé. Pero los que queremos de Él, sí, tenemos que orarle al Señor, y Él nos los revela. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esas son las palabras. Las palabras de Jesús no eran retóricas. Las palabras de Jesús no eran leyes repetibles, como lo decían los fariseos. Las palabras de Jesús llevaban vida, espíritu, y llevaban vida, la vida de Dios. Pero yo sé que hay algunos de vosotros que no creen, porque allí no había unos que no creían. ¿Y qué pasó? Bueno, entre sus discípulos había uno que no creía y que se le entregó al Señor. Ustedes saben quién es. Por eso he dicho, dice, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea que Judas como que no tuvo parte ahí, ¿verdad? En eso. Aunque el Señor le dio oportunidad de arrepentirse, pero no se arrepintió. Desde entonces, dice verso 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. O sea, muchos dejaron a Jesús en aquel tiempo. A mí no me sorprende entonces que muchos dejaron a Jesús. Y muchos dejaron a Jesús. ¿Usted cree que 49 años de vida no son, hermanos, de caminar con Cristo? No son un espejo para ver tantas cosas en Honduras y fuera de Honduras. Sí, hermanos. De mi iglesia, donde Dios me trajo. Sí, hermanos. Muchos, dice, muchos de sus discípulos que lo habían seguido lo dejaron. Ya no andaban con Él. Pero el Señor quería formar a 12 hombres con el carácter del Señor Jesucristo, que nunca volvió atrás. Y les dijo el Señor, dijo entonces,
Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, el Señor no quería gente pusilánime. Pusilánime es cobarde. El Señor no quería cobardes que lo siguieran. Por eso el Señor a ellos, que eran los que estaba enseñando y los que estaba formando para que le llevaran el propósito de Dios, el Padre, a todas las naciones hasta que Él venga, les dijo: ustedes también se quieren ir, porque aunque ya también no me queda mucho, pero en 6 meses que me queden, formo 12 otra vez. O es que era imposible para el Señor formar otros 12. ¿Ah? Para el Señor no era imposible. Si a Pablo lo llamó, ya había ido él, ya había resucitado. Ajá. Y fue, según dicen, el más grande de los apóstoles. No era problema para el Señor que se fueran esos 12. Pero mire la respuesta. Simón le dijo: ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Y nosotros, dice, hemos creído y conocido que tú eres, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Jesús Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El Señor no anda mandando papelitos, ¿verdad? No anda mandando rosas perfumadas para decir la verdad, para decir cómo es. Y uno no los he escogido yo a ustedes. Y uno de ustedes es diablo que me va a entregar. No sé, cuando el Señor dijo eso, ¿a dónde estaban los oídos de ellos? Si escucharon bien o no escucharon bien. O lo dejaron para el final, para cuando el Señor pusiera el reino, posiblemente. Pero ¿sabe una cosa? Ellos murmuraron entonces. Pero el Señor dijo: este es el pan que os alimenta. Entonces, Cristo conoció que aún en sus discípulos habían algunas dudas. Por eso los confrontó. ¿Ustedes también se quieren ir? Bueno, váyanse. Pero es que yo lo digo así, en una forma así, ¿verdad? ¿Cómo lo diría el Señor? ¿Enojado? No, pero con autoridad. Y empezaban a irse, ¿va? Murmurando. Y yo creo que el Señor contemplaba cuando se estaban yendo, ¿va? Y de repente los vio, ¿va? ¿Y ustedes se quieren ir también con ellos? Entonces el Padre dijo: bueno, entonces Pedro habló por los 12, ¿va? Porque yo encuentro que Pedro como que habló, era el representante de los 12. Y habló por los 12. Pero el Señor les dice: no los he escogido a todos ustedes. O sea que le estaba mandándole un mensaje a Pedro: Pedro, ¿tú crees que los 12 están en tu mismo sentir? ¿Tú crees que los 12 están pensando y sintiendo lo mismo que tú? Yo quisiera, iglesia amada, que ustedes pensaran y sintieran como yo pienso y siento por la obra del Señor. Lo anhelo, lo deseo. Solo el Señor sabe si usted siente y piensa como yo. Solo el Señor sabe. Por eso el Señor le dijo a Pedro: no los he escogido yo a todos ustedes, y uno de vosotros es diablo que me va a entregar. Porque el Señor conoce todo. Y el Señor se lo estaba diciendo a él, porque él vino y habló en nombre de todos, ¿verdad? En nombre de todos. Él dijo una revelación que se la dio el Espíritu Santo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otra versión dice que el Señor se lo dijo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. O sea, ¿cuántos de ustedes le dicen
a Jesús el Señor? Levante la mano los que le dicen al Señor, a Jesús el Señor. Los que levantaron su mano, que algunos no lo levantaron, porque creen ustedes que estoy bromeando yo. No estoy bromeando, estoy en la presencia de Dios. Entonces, los que levantaron su mano, que le dicen a Jesús el Señor, quiero decirle que usted se lo dice al Señor, le dice Jesús al Señor, por el Espíritu Santo. Porque si no es por el Espíritu Santo, usted ni pío le dice al Señor. Ni pío le dice al Señor. Pero por el Espíritu Santo, usted puede levantar su mano y decirle, tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Y por el Espíritu Santo es que usted puede predicar la palabra. Y por el Espíritu Santo es que usted puede servir. Y por el Espíritu Santo es que usted puede amar a Jesucristo. Y por el Espíritu Santo usted puede hacerlo todo. Porque Él es el que nos declara a Jesús. Él es el que nos lleva a darle la gloria a Jesús. El Espíritu Santo. Aquí no había venido todavía el Espíritu Santo en este pasaje. No había venido el Espíritu Santo. Hermanos, me encanta cuando el Señor dice, ¿esto les ofende? Es como que a veces nos choca a nosotros. Cuando nosotros contamos algo poderoso y maravilloso, a algunos les choca, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Hay cosas maravillosas. Este mensaje de Jesús tan profundo que se lo recomiendo que lo lea. No sé cuántas veces he tenido que leerlo y volverlo a leer, y lo voy a seguir leyendo hasta que me venga más revelación del Señor. Estaba en el baño contándoles así tan verdaderamente. Todavía hoy me estaba bañando y le decía, Señor, comer tu sangre, beber tu sangre, explícame, Señor, habla mi espíritu porque quiero entenderlo más, Señor, quiero entenderlo yo tengo que entenderlo. La palabra, el Señor me dice la palabra. Comer mi pan es comer la palabra. Y la come, sí, la como, Señor, todos los días. Comerla todos los días. Este discurso del Señor, este sermón del Señor, esta enseñanza del Señor fue para algunos olor de vida. Les trajo más vida, como a Pedro, por ejemplo, le trajo más vida. Pero para otros fue olor de muerte y se fueron. Y se fueron. Hermanos, ¿qué vemos nosotros aquí? Que el Señor, bueno, ¿se fijó usted? ¿Encuentra usted que el Señor se puso a llorar por los que se fueron? ¿Cómo mira usted eso? ¿El Señor se puso a llorar por los que se fueron? ¿El Señor se puso a rogar por los que se fueron? El Señor empezó a llamarlos, vengan, porque se van. ¿Usted cree? ¿Usted mira eso usted en el Señor? Yo no veo eso. Por eso he aprendido, hermanos, a decirle a la iglesia y a todo el mundo, Jesús, eso está rogando a gente que ya caminó con el Señor. Yo puedo rogar todavía al inconverso, pero alguien que se ha convertido a Cristo, está lo rogando. No, a veces uno por misericordia de Dios lo hace con los hijos más que todo, y a veces con otra gente, ¿verdad?, que ha caído en la garra del pecado. Pero no crea usted, Jesús no es un producto que está en oferta. Este bote vale 70 y ahora llévelo en 40. No, el Señor es el Señor. Él es el Señor de los cielos y de la tierra. ¿Te acuerdas de la palabra del jueves? Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los niños, de los sabios, de aquellos que se creen grandes, y las revelaste a los pequeños, a los iletrados, a los humildes. Pero Cristo, ¿sabe por qué? No fue a rogar, a decirle, vénganse por favor, porque Él no quiere a nadie a la fuerza. El Señor no quiere a nadie por la fuerza. Los discípulos de Jesús tienen que ser voluntarios. Y todo lo que usted haga, el Señor dice, hágalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hágalo todo con la voluntad. Él es el que pone el querer y el hacer en tu corazón. Pero tú hazlo con todo tu corazón, porque Él examinará tu obra. Él examina tu obra. Él examina cuando le damos el diezmo, la ofrenda. Él lo examina cuando le damos la alabanza. Él examina todo. Por eso dice Habacuc 2:20, calle delante de Jehová toda la tierra, porque Él está en su santo templo. Él quiere todo de corazón, de voluntad.
Y sabe, venir a Jesús, no hay otro camino para la felicidad plena. Si no venimos así a Jesús. Para otros esa palabra fue dura, pero para ellos y para nosotros es poder de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios es poder de Dios para mí. Y vida eterna. Así es. Entonces el Señor le dijo, mira Pedro, a los 12 yo los he escogido, ¿verdad? Mi consejo para mí, para usted, de parte de Dios es, comamos todos los días el pan diario. Deje un poquito el teléfono por ahí. Yo le doy mi consejo. Yo sé que la Biblia está en el teléfono, pero ahí le van a estar cayendo los mensajes de todas las redes, 1000 redes que usted tiene. Entonces mejor, ahorita está en oferta en la librería, le estoy haciendo propaganda, ¿verdad? A la Sociedad Bíblica está en oferta las Biblias. Vaya, cómprese una Biblia nueva para que la raye, la manche, como yo hago con mis Biblias. Sí, hermanos. Tome este consejo. Agarre este consejo. Que ya va a ir un día que ni siquiera el celular va a poder abrir usted para con la palabra, pero lo que tenga aquí y aquí, eso es lo que va a valer. Cuando usted necesita la palabra, ¿va a recurrir al celular? ¿A qué recurre usted? Su pensamiento, si está lleno de la palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquí, Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo guarden y los defiende. Tengo que ir a buscar el celular, abrir el celular no, está aquí y aquí. Entonces coma de la palabra de Dios todos los días. ¿Cuántos de ustedes en lo que va del año han leído la palabra de Dios? Ante la presencia de Dios les hago esa pregunta hoy. Y los retos y los desafíos. ¿Cuántos de ustedes han leído la palabra de Dios este año? ¿Cuántos de ustedes han leído un libro de la palabra de Dios? Bueno, gloria a Dios por lo que lo hacen. Pero es un desafío. Es un desafío. Dejar un poquito de tiempo para cultivar, para alimentar tu vida espiritual. Sí, hermano, es necesario hacerlo. Si no, vas a terminar languideciendo tu vida. Y bueno, como decíamos ayer allá en el parque, las consecuencias del pecado son amargura. Porque hay gente tan amargada, pero tan amargada. Dios mío, fui anoche a ese supermercado con la gran chofer Gabriela. Nos metimos, yo creo que por donde no teníamos que meternos, ¿verdad? Y mire, es la obra del diablo también, ¿verdad? Porque veníamos de predicar la palabra. Y entonces nos metemos al supermercado y entró una camioneta. Yo pienso que era un hombre, ¿verdad? Pero con una furia. Y entonces nos encontramos ahí. Y yo miré al ímpetu de aquel hombre, pero que quedó cerquita del carro, ¿verdad? Y bueno, retrocedete, Gaby, le digo. Y bajó el vidrio y sacó el brazo y le dijo, pasé y dejé, pero una señal bien, bien fea, ¿verdad? Retrocedete, le digo yo, retrocede. Y mire, Gaby se hizo un poquito para atrás y nos pasó, pero raspando el carro así, mire, para meterse ahí. Y bueno, ese tipo, porque sí estaban comprando bebidas alcohólicas en ese supermercado anoche, ¿verdad? Un montón de gente comprando bebidas alcohólicas. Me imagino que, Dios mío, le digo. Imagínense, hermano, si yo le decía a Gaby, te pones a pensar, Gaby, si vos no te retrocedes, si vos te empeñas en que estás en lo justo también, ese tipo no nos estrella. ¿Ah? Hermanos, esa es también la obra del enemigo, a cada momento y a cada instante, ¿verdad? Por eso, bajo el abrigo y la sombra del Altísimo, todas las semanas son historias. Por eso usted mire, el domingo, vaya poniéndose de pie, hermano. El domingo usted órele al Señor
Y dígale, esta semana que viene, Padre, yo voy a salir porque tengo que salir a trabajar, tú lo sabes. Y tengo que manejar, Señor, tú lo sabes. Los bulevares están llenos de carros, Señor, a toda hora. Pero ayúdame, Rey. Ayúdame, Señor, y guárdame en el hueco de tu mano, ¿verdad? Para comprender, para poder entender, Señor. Aleluya, aleluya. Hermanos, qué maravilloso es el Señor. Coma del pan de Dios, sacado del horno, fresquecito, todos los días en la mañana, fresquecito, tostadito, ¿verdad? Agréguele la mantequilla y el queso. Todo eso representa la palabra, fíjense. La mantequilla, el queso, la palabra del Señor.